Hola a todos, mi nombre es Daniel y vengo a presentarles la sección 10.4 del libro de texto Voice ID'. En esta sección vamos a hablar de las funciones pares e impares. Vamos a definirlas, vamos a ver algunas propiedades elementales de ellas y también vamos a intentar entender para qué son importantes en el cálculo de series de Fourier. Para empezar, definimos las funciones pares o impares dependiendo de la simetría que ellas tengan alrededor del eje Y. Una función se considera par cuando analíticamente cumple esta condición. La condición lo que nos dice es que la altura de la función para un valor negativo y un valor positivo de x debe ser la misma. Gráficamente la podemos ver más fácilmente. Por ejemplo, esta es la gráfica de x al cuadrado. Y fíjense que para x, por ejemplo, vamos a llamar x1, x igual a 1 y x igual a menos 1, la altura es exactamente la misma, que es lo que nos dice la definición analítica. Algunas funciones que cumplen esto es las constantes. Cualquier línea recta que pase por aquí va a tener la misma altura independientemente del valor de x. X al cuadrado, que es esta gráfica que tenemos. El coseno de nx también es una función par, igual que el valor absoluto y x a la 2n. Una función es impar cuando analíticamente cumple que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué nos dice esta condición? Que gráficamente, veámoslo gráficamente, es más fácil entenderlo. Para un valor de x, vamos a llamar otra vez que x sea 1, entonces aquí sería 1 y aquí sería menos 1. Cuando x es 1, tenemos una altura que vamos a llamarla y, por ejemplo. Y cuando x es igual a menos 1, que sería este caso, la altura es y, pero con un signo negativo, es menos y. Cuando esto se cumple, entonces las funciones son impares. Algunos ejemplos son x, que sería esta línea recta, x al cubo, que es esta gráfica que se ve, el seno de nx o x a la 2n más 1. Bien, de esta manera hemos definido qué es una función par y qué es una función impar. Y ahora podemos pasar a ver algunas propiedades elementales de estas funciones. La primera que vamos a ver es que la suma, la diferencia, el producto y el cociente de dos funciones pares da como resultado una función par. La segunda es que la suma o diferencia de dos funciones impares es siempre una función impar, mientras que el producto y el cociente de dos funciones impares es siempre una función par. Vamos a ver cómo es que se demostraría este segundo ítem para que se entienda cómo es que se llega a estas propiedades. Por ejemplo, yo estoy diciendo que la suma de dos funciones impares es siempre una función impar. Entonces yo puedo definir una función impar como g de menos x. Y si esta g de menos x es la suma de dos funciones impares, entonces las podría decir que g de menos x es igual a f de menos x más h de menos x. Pero f de menos x ya habíamos visto que para las funciones impares también se puede escribir como menos f de x. Y aquí sería menos h de x. Acomodando nos quedaría menos f de x más, h de x. Y esto sería igual a menos g de x. Y fíjense que esto y esto es nuestra definición de función impar, que la habíamos visto en la diapositiva anterior. Este mismo procedimiento se puede realizar para cualquier una de las propiedades que estoy comentando aquí.
hice esta para que vieran que es muy sencillo demostrar cada una de ellas. La tercera propiedad nos dice que el producto o el cociente de una función par y una función impar es siempre una función impar. La cuarta nos dice que si f de x es una función par, entonces la integral de f de x en un intervalo simétrico es igual a 2 veces la integral, aquí, perdónenme, faltó una L, es 2 veces la integral de 0 hasta L, o sea, de mitad del intervalo que yo tenía al inicio, de la función f de x. Y si f de x es una función impar, entonces siempre que la integremos en un intervalo simétrico, esa integral nos va a dar 0. Estas dos integrales que tenemos aquí serán muy útiles para resolver series de Fourier. Algo que podemos hacer con las funciones pares e impares es definir lo que se llama las series de coseno y series de seno. En este momento vamos a definir la serie de coseno y vamos a decir que si f de x y la derivada de f de x son continuos a trozos en un intervalo simétrico que va de menos L hasta L, y f de x es una función par de periodo 2L, entonces si multiplicamos esta función f de x por el coseno de nπ sobre L por x, entonces si f de x es par y el coseno es par, porque lo habíamos visto en la definición de funciones pares e impares, entonces tenemos una función par por una función par, y eso nos da como resultado una función par. Por otro lado, si multiplicamos la función f de x por el seno de nπ sobre L por x, ahora tenemos la multiplicación de una función que es par por una función impar. Y como vimos las propiedades, este producto nos da como resultado una función impar. Por lo tanto, podemos calcular los coeficientes de Fourier de una manera más simple. Si recordamos las secciones anteriores, el coeficiente a sub n es igual a 1 sobre L por la integral de menos L hasta L de f de x por coseno de nπ sobre L por x de x. Esta función que vemos aquí es una función par por esto que dijimos aquí arriba. Entonces, si es una función par, podemos simplificar la integral y hacerla desde 0 hasta L y sacamos un 2 que lo colocamos aquí. Además, esto obviamente para n igual a 0, 1, 2, hasta infinito. Además, b sub n es la integral en un intervalo simétrico de una función impar, porque f de x es par, seno es impar, por lo tanto nos da como resultado la integración de una función impar y nos da 0. Por lo tanto, la función f de x va a tener una serie de Fourier que va a ser a sub 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno nπ sobre L por x. En esta solución no tenemos los coeficientes b sub n porque, por lo que vimos aquí arriba, todos son 0. Cuando esto ocurre, se dice que tenemos una serie de Fourier de cosenos. Recordando que esto es para una función f de x que es, una función f de x que es par. La serie de senos, ahora vamos a tomar nuevamente una función f de x, que ella y sus derivadas sean continuas en un intervalo simétrico, pero ahora f de x es una función impar y nuevamente tiene periodo 2L. Entonces ahora, si f de x es impar y coseno es par, como ya sabemos, el resultado nos da una función impar. Y f de x impar por seno, que es impar también, tenemos impar por impar y eso nos da una función par. Si calculamos ahora los coeficientes de Fourier, vamos a ver que a sub n es la integral en un intervalo simétrico de una función impar y eso nos da automáticamente 0. Y b sub n va a ser la integral en un intervalo simétrico de menos L a L de una función que es par
Entonces podemos simplificarla y escribirla como 2L, 2 sobre L por la integral de 0 hasta L de la función par que estamos definiendo. Por lo tanto, vamos a tener que la serie de Fourier es simplemente f de x igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de nπ por x entre L. Y a esta serie se le conoce como la serie de Fourier de senos. Recordando que aquí estamos tomando f de x como una función impar. Veamos ahora un ejemplo sobre esto que estamos hablando. Tenemos que f de x es igual a x y la definimos en un intervalo simétrico de menos L a L. Además, tomamos que los puntos f de menos L, f de L y f sub 0 son iguales a 0. Esta es una función que está definida a trozos, tiene un periodo de 2L, como lo podemos ver aquí en la figura. Ella empieza aquí, por ejemplo en 3L y termina en L. O la podemos ver aquí de menos L a L. Y se va repitiendo de manera simétrica a lo largo de todo el eje X. Esta función definida de esta manera se le conoce como onda de dientes de sierra. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la serie de Fourier para esta serie. Entonces vamos a resolverlo. Lo primero que debemos notar es que f de x es una función impar, porque tenemos que f de x es igual a x y x es impar. Entonces los coeficientes de Fourier de una vez los a sub n nos dan 0, porque lo que estaríamos resolviendo es una serie de Fourier de senos, porque estamos usando un f de x que es impar. Y los b sub n los vamos a escribir como 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de x, que es mi f de x, por el seno de nπ sobre L por x. Esta integral tiene este resultado. No lo voy a resolver aquí porque no tiene mucha importancia. Esta integral se resuelve aplicando integración por partes. Una sola vez es suficiente. Y se obtiene este resultado. Lo que ahora vamos a hacer es evaluar. Tenemos que evaluar en L y en 0. Veamos primero qué pasa en x igual a 0. En x igual a 0 vamos a tener aquí este seno, tiene una x adentro, entonces va a quedar seno de 0. Y sabemos que el seno de 0 vale 0. Y en este término tenemos, en este término de aquí tenemos x afuera del coseno y dentro del coseno. Como hay una x fuera del coseno, inmediatamente nos da que evaluando en 0, vamos a tener que este término es 0. Entonces, la evaluación en 0 nos da 0 a toda esta función y nos queda solamente el resultado cuando evaluamos en L. Si evaluamos x en L, vamos a ver que aquí vamos a poder eliminar estas L y nos va a quedar el seno de nπ. El seno de nπ también vale 0, porque por ejemplo si n vale 1 vamos a tener el seno de pi, que eso es 0. Si n vale 2 tenemos el seno de 2pi, que vale 0 también, y así sucesivamente. De este lado, de este lado vamos a tener que, como estamos evaluando x en L, estos se anulan, nos va a quedar menos nπ por el coseno de nπ. Aquí de este lado lo tengo ya escrito. Este nπ se va con uno de estos de aquí abajo y nos va a quedar el coseno de nπ. Podemos intentar ver cuánto vale este coseno de nπ. Si n es igual a 1, el coseno de pi vale menos 1. Si n es igual a 2, el coseno de 2pi vale 1. Si n es igual a 3, el coseno de 3pi vale menos 1. Y así sucesivamente. Entonces podemos decir que, que el coseno de nπ es igual a menos 1 a la n. Además tenemos un menos que quedó aquí afuera y lo podemos incluir en este menos 1. Lo pasamos sumando y nos va a quedar que el resultado de los b sub n es 2L entre nπ por menos 1 a la n más 1.
Y de esta manera ya podemos escribir la serie de Fourier para la función de ondas de dientes de sierra, que es la siguiente. Aquí sacamos el 2L entre pi de la sumatoria porque no contribuyen, no tienen n, y dejamos únicamente los términos que tienen n. Bien, podemos notar que f de x también se podría haber definido de una manera par. Sin embargo, en el enunciado nos la definen de una manera impar, haciendo con que se cumpla esta condición de aquí. Si por alguna razón hubiéramos querido que se defina de manera par, podríamos haber tomado f de x igual a x de 0 hasta L y f de menos x igual a menos x de menos L hasta 0. Y de esta manera tendríamos igual la serie de Fourier para f de x igual a x en el intervalo de 0 a L, pero reescrita de una manera par. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos hacer si quiero definir una función de manera par o impar? Bien, entonces pasamos ahora a extender funciones, porque en algún problema que tengamos podemos tener una función f de x que está definida únicamente en un intervalo desde 0 hasta L. Y para calcular la serie de Fourier, normalmente es más conveniente tenerla en un intervalo simétrico. Entonces podríamos extenderla también desde menos L hasta 0 y de esa manera resolver la serie de Fourier para la función desde menos L hasta L, que es como se define la serie de Fourier. Y estas extensiones las podemos hacer de manera par o impar, dependiendo de lo que queramos obtener, dependiendo de la información que necesitemos. Por ejemplo, si yo defino una función g de x, que es f de x de 0 hasta L y f de menos x de menos L hasta 0, voy a tener que f de x es una extensión periódica de manera par de la función f de x. Esto es sencillo de ver. Por ejemplo, si f de x es x, yo voy a tener aquí mi eje. Ella es f de x. Vamos a poner por aquí para recordar. F de x igual a x. Bien. Desde 0 hasta L voy a decir que es f de x. Entonces, una línea recta. Perdónenme el dibujo feo. Esto es L. Y nos dicen que de menos L, vamos a marcarlo por aquí, hasta 0, ella vale f de menos x. Pero f de menos x, como es una función impar, f de menos x es igual a menos f de x. Y menos f de x sería menos x. Y menos x la puedo escribir de esta manera. Y fíjense que aquí, ahora de menos L a L, tenemos una función que es par. Porque cualquier altura de estas aquí, para un mismo valor de x, pero con un negativo, va a ser exactamente la misma altura. Y bien, de esa manera podemos extender una función que inicialmente era solamente desde 0 hasta L a una función de menos L hasta L. O sea, hicimos una extensión que es periódica y la definimos como par. Si la definimos como par, sabemos que van a sobrevivir el coeficiente a sub 0, los a sub n, y los b sub n van a hacerse ceros. Pero no es la única forma de extender una función. También lo podemos hacer de manera impar. De manera impar vamos a tener que f de x, nuevamente tenemos f de x desde 0 hasta L. Vamos a definir como 0 el x igual a 0 y los x igual a L. Todos los x igual a L van a ser 0. Además, para la parte negativa del eje x, vamos a tener que menos f de menos x. Entonces aquí nuevamente podríamos hacer un dibujo. Vamos a hacerlo aquí rapidito.
borré el f de x, pero vamos a tomar nuevamente f de x igual a x. Bien, f de x desde 0 hasta L es lo mismo que teníamos antes, es una línea recta. Aquí tenemos L, este es mi eje X, y este es mi eje Y. Esto es abierto aquí, y cerrado aquí en 0, en Y igual a 0. Y ahora para la parte negativa del eje de X, tenemos menos L. Perdónenme la letra, está siendo un poquito complicado escribir aquí hoy. Tenemos menos f de menos x. Entonces f de menos x, vamos a tener menos f de menos x. Pero como x es una función impar, la podemos escribir como menos f de x. Y eso va a ser igual a f de x. Entonces de menos L a L tenemos nuevamente f de x. Y lo que sería es esto. Aquí este punto es 0. Aquí también es abierto, aquí abajo. Y aquí es cerrado. Que esta es exactamente la función que teníamos en el ejemplo que hicimos anteriormente. Fíjense que ahora con la misma función f de x e igual a x, la extendimos de manera periódica, pero ahora obtuvimos una función impar, porque la altura aquí y la altura aquí es igual, pero con un signo negativo. Por lo tanto es una extensión impar. Entonces podemos decir que h de x es una extensión periódica impar de f de x. Por último, tenemos otra manera de extender funciones en las que tomamos k de x igual a f de x desde 0 hasta L con los dos cerrados, y la parte negativa de menos L hasta 0 la tomamos de cualquier manera, o sea, elegimos una función arbitraria. A veces es conveniente tomar k de x igual a 0 cuando queremos hacer esto. Lo que tenemos que estar pendientes es que se cumpla el teorema 10.3.1 que se explicó en la sección 10.3, en la sección anterior. Pero desde que se cumple este teorema, podemos definir la función también de esta manera, y a veces simplifica, a veces no. Normalmente lo más útil es extenderla de manera par o de manera impar, dependiendo lo que nos pida el ejercicio o dependiendo lo que necesitemos. Pero también puede ser útil esta otra manera. Y bueno, con eso es todo lo que les iba a comentar de las funciones pares e impares. Espero que hayan entendido y continuamos con las siguientes secciones.